Señor Raúl, esta casa ya no es suya. Esas fueron las palabras exactas que me dijo mi nuera Carmen esa mañana de martes, parada en la puerta de mi propia cocina en San Antonio, Texas, con los brazos cruzados y esa mirada fría que había perfeccionado durante los 3 años desde que se casó con mi hijo Miguel. Me quedé con la taza de café a medio camino hacia la boca, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El café se enfrió entre mis manos mientras Carmen esperaba mi respuesta, pero yo no tenía respuesta. ¿Cómo respondes cuando alguien te dice que tu casa ya no es tuya? ¿Cómo que ya no es mía? Le pregunté finalmente, dejando la taza sobre la mesa de madera que había construido con mis propias manos cuando Miguel tenía 12 años y me ayudaba pasándome los clavos. Carmen suspiró como si le estuviera explicando algo obvio a un niño terco. Lo que acaba de escuchar, señor Raúl, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Esa frase me sonó en la cabeza como martillo en metal caliente. ¿Qué cosas? ¿Cuándo habían cambiado? ¿Y por qué nadie me había avisado que iban a cambiar? Me levanté despacio de la silla, donde había desayunado durante 18 años. Desde que Rosa murió del corazón, y me quedé solo en esta casa de 3 recámaras que pagué trabajando turnos dobles en la planta de cemento. Carmen me siguió, con la mirada, pero no se movió de la puerta. Era como si estuviera bloqueándome el paso a mi propia cocina. «Carmen», le dije con la voz más calmada que pude sacar, «esta casa la pagué yo. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta de esta casa salió del dinero que gané cargando sacos de cemento por 23 años. «Ya lo sé», me respondió, pero su cara no cambió. «Pero las cosas son diferentes ahora. Diferentes». Otra vez, esa palabra. Como si mi casa fuera un trabajo que me habían quitado sin previo aviso. Como si 18 años viviendo aquí no significaran nada. La verdad es que Carmen había estado planeando esto desde mucho antes de casarse con Miguel. Lo que yo no sabía era que ella venía de una familia donde habían pasado por esta misma situación con su propio abuelo. Su familia había heredado una propiedad valiosa cuando el abuelo de Carmen murió, y desde entonces ella había visto las casas no como hogares, sino como inversiones que los viejos desperdiciaban viviendo en ellas. Mi abuelo se aferró a su casa hasta el final, me había dicho una vez durante una cena familiar, y cuando murió, la casa estaba tan deteriorada que valía la mitad de lo que podría haber valido si la hubiera vendido a tiempo. En ese momento pensé que era solo conversación. Ahora entendía que había sido una advertencia. Escuché la camioneta de Miguel llegando a la entrada. El motor diésel que conocía perfectamente porque yo mismo le había enseñado a manejar en esa misma camioneta cuando cumplió 16 años. Miguel llegaba temprano del trabajo en la compañía de aire acondicionado, donde era supervisor, cosa rara porque normalmente llegaba después de las 6. «Ahí viene Miguel», dije, pensando que mi hijo iba a aclarar este malentendido extraño que su esposa había empezado. Pero Carmen sonrió, una sonrisa pequeña que no me gustó nada. «Sí», me dijo, «Miguel viene a explicarle todo, explicarme todo». ¿Explicarme qué? ¿Y por qué Carmen sabía que Miguel venía a explicarme algo que yo no sabía que necesitaba explicación? En ese momento, escuchando los pasos de Miguel en el pórtico de entrada, me di cuenta de que algo muy grande estaba pasando en mi casa, algo que habían planeado sin incluirme, algo que iba a cambiar mi vida de una forma que todavía no podía imaginar. Pero lo que más me molestó no fueron las palabras de Carmen, fue esa sonrisa que me decía que ella sabía algo que yo no sabía, algo que había estado pasando debajo de mis narices, mientras yo creía que todavía era el dueño de mi propia casa. Los pasos de Miguel se detuvieron en la puerta de entrada. Escuché cómo abrió despacio, como si no quisiera hacer ruido. Cosa extraña, porque Miguel siempre llegaba gritando, «Ya llegué», desde que era niño, y regresaba de la escuela corriendo para contarme sobre su día. Carmen siguió parada en la puerta de la cocina, bloqueándome el paso. Ya no sonreía, pero tampoco se veía preocupada. Se veía preparada, como si hubiera ensayado este momento en su cabeza muchas veces. «Miguel», le gritó hacia la entrada, «estamos en la cocina».
Estamos. No, su papá está en la cocina. O, don Raúl está aquí. Estamos como si ella y yo fuéramos un equipo, pero la forma en que lo dijo me dejó claro que no éramos ningún equipo, éramos algo completamente diferente. Miguel apareció en el pasillo quitándose la gorra de supervisor de Alamo Air Conditioning. Se veía nervioso, cosa que me extrañó porque Miguel nunca se ponía nervioso en su propia casa. Bueno, en mi casa, o en la casa que yo pensaba que todavía era mía. «Hola, papá», me dijo, pero no me miró a los ojos directamente. Se quedó parado junto a Carmen, y por primera vez noté que los dos estaban del mismo lado de la cocina. Yo estaba solo del otro lado. «Miguel», le dije, «tu esposa me acaba de decir que esta casa ya no es mía. ¿Tú sabes de qué está hablando?» Miguel se pasó la mano por el pelo, como hacía cuando era adolescente y tenía que confesarme algo que no quería confesar. Miró a Carmen, después me miró a mí, después miró al piso. «Papá, tenemos que hablar», me dijo finalmente. «Tenemos que hablar». Esas 4 palabras me cayeron como balde de agua fría. En mis 65 años de vida he aprendido que cuando alguien te dice «tenemos que hablar», lo que viene después nunca son buenas noticias. «Está bien», le dije. «Hablemos». Pero Miguel no habló inmediatamente. Se quedó ahí parado jugando con las llaves de su camioneta, mientras Carmen lo miraba como esperando que dijera algo específico. Era como si los dos supieran exactamente lo que tenía que pasar, pero ninguno quería ser el primero en decirlo. «Miguel», le dijo Carmen con voz suave, «ya hablamos de esto. Ya hablamos de esto». ¿De qué habían hablado? ¿Y cuándo habían hablado de algo que involucraba mi casa sin incluirme a mí en la conversación? «Lo sé», le respondió Miguel a 1900, su esposa. Después me miró. «Papá, siéntese». «Estoy bien parado», le dije. «Siéntese, por favor», insistió Miguel. Y había algo en su voz que no me gustó. Una autoridad que nunca había usado conmigo. Como si él fuera el papá y yo fuera el hijo. Me senté en mi silla porque algo me decía que lo que venía iba a ser peor si lo escuchaba parado. Carmen siguió en la puerta de la cocina como guardiana. Miguel se sentó enfrente de mí en la mesa que yo había construido, en la silla donde él había hecho tarea durante toda su infancia. «Papá», empezó Miguel, «Carmen y yo hemos estado hablando sobre la situación». «¿La situación? ¿Cuál situación?» Hasta hace media hora, yo pensaba que no había ninguna situación. Pensaba que vivíamos como familia normal en mi casa, con algunos roces pequeños como todas las familias, pero nada que fuera una situación. «¿Qué situación?», le pregunté. Miguel y Carmen se miraron otra vez. Una mirada rápida, como cuando 2 personas comparten un secreto que no quieren que otros sepan. «La situación de cómo vamos a seguir viviendo todos juntos», dijo Miguel finalmente. «Todos juntos». Pero la forma en que lo dijo no sonaba como todos juntos, sonaba como algunos juntos y otros. No tanto. En ese momento, sentado en mi propia cocina, mirando a mi hijo y a mi nuera hablar en código sobre situaciones y cosas que habían cambiado, me di cuenta de que había estado viviendo en mi casa sin saber realmente lo que estaba pasando en mi casa. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Y qué exactamente era esto? Me quedé callado esperando que Miguel me explicara esta situación de la que hablaba. En el silencio pude escuchar el ruido del aire acondicionado viejo que había instalado yo mismo hace 8 años, cuando Rosa todavía vivía. Ella siempre se quejaba del calor de San Antonio en verano. Rosa. Si estuviera viva, nada de esto estaría pasando. Rosa sabía poner a cada quien en su lugar sin levantar la voz. Rosa hubiera visto venir esto desde kilómetros de distancia y lo hubiera parado antes de que empezara. «Papá», siguió Miguel, «usted ya tiene 65 años». 65 años. Lo dijo como si fuera una enfermedad terminal, como si cumplir 65 años automáticamente me convirtiera en otra persona diferente, del hombre que había criado a Miguel, trabajando 2 empleos después de que Rosa murió, cuando él tenía 15 años y necesitaba que alguien lo guiara para no meterse en problemas. «Sí», le dije, «tengo 65 años y...».
Y creemos que tal vez es tiempo de hacer algunos cambios, dijo Carmen desde la puerta. Creemos. Ellos creían. Sobre mi vida. En mi casa. ¿Qué tipo de cambios? Les pregunté, aunque algo dentro de mí ya no quería escuchar la respuesta. Miguel se aclaró la garganta. Cambios que sean mejores para todos, papá. Para usted también. Para mí también. Como si ellos hubieran decidido qué era mejor para mí sin preguntarme qué pensaba yo que era mejor para mí. Miguel, le dije, habla claro, no andes con rodeos. Vi cómo Miguel miró a Carmen otra vez, buscando aprobación o valor. No sabía cuál de los dos. Carmen le hizo una seña pequeña con la cabeza, como diciendo, sigue. Papá, hemos estado investigando algunos lugares muy bonitos para personas de su edad, lugares donde estaría más cómodo, donde tendría actividades, personas de su misma generación, cuidado médico si lo necesita, lugares para personas de mi edad, cuidado médico, actividades. Las palabras me pegaron como martillazo en el pecho. No podía respirar bien de repente. Me quedé mirando a Miguel, este hombre de 31 años que había sido mi bebé, mi niño pequeño que lloraba cuando se raspaba las rodillas y corría hacia mí para que le curara las heridas. ¿Me estás hablando de un asilo?, le pregunté, con la voz que me salió. No, papá, no es un asilo, dijo Miguel rápidamente. Es un lugar de retiro, muy bonito, con alberca, salón de juegos, comedor. Un asilo, repetí. Una comunidad para adultos mayores, corrigió Carmen. Muy elegante. Fuimos a verlo el sábado pasado. Fueron a verlo el sábado pasado. Mientras yo pensaba que habían ido al centro comercial, en realidad habían ido a buscarme un lugar donde mandarme. Como si fuera un perro viejo que ya no querían en la casa. El sábado pasado, les pregunté. Cuando me dijeron que iban a comprar ropa para Carmen, los dos se quedaron callados. Carmen se movió incómoda en la puerta. Miguel empezó a jugar con las llaves otra vez. Papá, dijo Miguel, no queríamos preocuparlo hasta estar seguros de que era una buena opción. Una buena opción. Para ellos, o para mí, eso ya no estaba claro. En ese momento me acordé de todas las cosas pequeñas que había empezado a notar en las últimas semanas, pero que había ignorado. Las conversaciones que se detenían cuando yo entraba a un cuarto, los papeles que Carmen guardaba rápidamente cuando me acercaba a la mesa, las llamadas telefónicas que Miguel hacía afuera en el patio. Todo tenía sentido ahora. Habían estado planeando sacarme de mi casa. Habían estado haciendo investigaciones sobre dónde mandarme. Habían estado tomando decisiones sobre mi futuro, como si yo fuera un mueble que ya no les servía y necesitaban donarlo. ¿Y si yo no quiero ir a ningún lado?, les pregunté. Miguel y Carmen se miraron otra vez. Esa mirada que ya había visto demasiadas veces en los últimos 20 minutos. Papá, me dijo Miguel con voz suave, sabemos que es difícil, pero es lo mejor. Lo mejor. Otra vez ellos decidiendo qué era lo mejor para mí. ¿Lo mejor para quién?, les pregunté, porque ya no podía seguir fingiendo que no entendía lo que estaba pasando realmente. Miguel bajó la mirada hacia la mesa. Carmen enderezó los hombros como preparándose para una pelea. Para todos, papá, me dijo Miguel. Usted estaría más cómodo, tendría gente de su edad, actividades. Miguel, lo interrumpí, esta es mi casa. La pagué trabajando 23 años cargando sacos de cemento de 50 kilos cada uno. Cada ladrillo de estas paredes salió de mis manos partidas y mi espalda adolorida. Lo sabemos, papá, dijo Miguel, pero no me estaba mirando a los ojos. ¿Lo saben?, les dije, sintiendo cómo se me empezaba a calentar la sangre. Saben que trabajé turnos dobles durante 5 años para poder hacer el enganche de esta casa. ¿Saben que me levanté a las 4 de la mañana durante 10 años para llegar temprano al trabajo y nunca perder un día de sueldo? Papá, nadie está negando que usted trabajó mucho, dijo Carmen desde la puerta. Pero las circunstancias han cambiado. Las circunstancias han cambiado. Otra vez esa frase, ¿qué circunstancias?, les pregunté. ¿Qué ha cambiado que hace que ya no pueda vivir en mi propia casa? Miguel se removió incómodo en su silla. Papá, es que ya no es práctico. ¿No es práctico para quién? Para nadie, dijo Carmen,
y ahora pude escuchar frustración en su voz, como si ya estuviera cansada de tener que explicarme algo tan obvio. Mire, don Raúl, la verdad es que esta casa es demasiado grande para una sola persona. Es desperdicio de espacio, desperdicio de dinero en servicios, desperdicio de todo, desperdicio. Como si mi vida fuera un desperdicio. Y nosotros, continuó Carmen, somos jóvenes, estamos empezando una familia. Necesitamos espacio para crecer, para tener hijos, para hacer nuestra vida. Ahí estaba la verdad. Por fin salió. No era por mi bien, era porque querían hacer su vida sin el estorbo del suegro. Además, siguió Carmen, como si hubiera decidido que ya era momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Esta casa vale mucho dinero. Dinero que usted podría estar usando para vivir cómodamente en un lugar apropiado, en lugar de desperdiciar en gastos de una casa demasiado grande. Carmen, le dije, mirándola directo a los ojos, ¿tú sabes cuánto vale esta casa? Carmen dudó por un segundo. Miguel también me miró con curiosidad. No exactamente, admitió Carmen, pero sabemos que vale más de lo que usted necesita. ¿Sabemos? Repetí. ¿Quiénes sabemos? ¿Ustedes han estado investigando el valor de mi casa sin decirme? Miguel se puso rojo. Carmen se enderezó. Otra vez. Don Raúl, me dijo Carmen, cualquier persona que sepa de bienes raíces puede ver que esta casa ha subido mucho de valor en los últimos años. Cualquier persona que sepa de bienes raíces. Como si yo fuera un ignorante que no sabía nada sobre mi propia propiedad. Una sola persona, dijo Carmen. Esta casa es muy grande para una sola persona. Una sola persona. Como si Miguel y Carmen no vivieran aquí. Como si los últimos 3 años que habían vivido conmigo no hubieran existido. No soy una sola persona, les dije. Somos una familia. ¿O ya no somos familia? Claro que somos familia, dijo Miguel rápidamente. Por eso queremos lo mejor para usted. Miguel, le dije mirándolo directamente a los ojos, dime la verdad. ¿Esto es porque quieren vivir solos? ¿Es eso? Vi cómo Miguel tragó saliva. Carmen se movió otra vez en la puerta. No es solo eso, papá, dijo Miguel finalmente. No es solo eso, pero sí era eso, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Insistí. Carmen se adelantó un paso. Don Raúl, usted a veces es difícil de convivir. Difícil de convivir. Yo, que había criado a Miguel sin ayuda de nadie, después de que Rosa murió. Yo, que nunca les había faltado el respeto, ni había metido en sus decisiones como pareja. Yo que les había dado la libertad completa de vivir en mi casa como si fuera suya. ¿Difícil cómo?, le pregunté a Carmen. Bueno, dijo Carmen mirando a Miguel como pidiendo apoyo, usted tiene sus costumbres, su rutina, sus programas de televisión en español muy alto, su radio en la mañana cuando nosotros queremos dormir un poco más los fines de semana. Mis costumbres, mi rutina, en mi casa. Carmen, le dije, ¿te estás quejando de que vivo mi vida normal en mi propia casa? No se trata de eso, intervino. Miguel, se trata de que todos seamos felices. ¿Y ustedes no son felices viviendo conmigo? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Miguel no dijo que sí. Carmen no dijo que sí. Los dos se quedaron callados mirando hacia cualquier lado menos hacia mí. En ese silencio, entendí algo que me dolió más que todas sus palabras juntas. No era que quisieran que me fuera por mi bien, era que querían que me fuera por el bien de ellos. Mi casa les estorbaba con mi presencia. Mi vida les molestaba. Yo les molestaba. Después de 3 años de cocinarles, lavarles la ropa, arreglarles todo lo que se descomponía en la casa, pagar la mitad de todos los gastos aunque ellos ganaran más dinero que yo con mi pensión, después de tratarlos como familia y darles todo el espacio y respeto que necesitaban, resulta que yo era el problema. ¿Cuándo decidieron esto?, les pregunté. Papá, dijo Miguel, hemos estado hablando del tema por un tiempo. Por un tiempo, meses tal vez. Mientras yo creía que éramos una familia viviendo en armonía, ellos habían estado planeando cómo deshacerse de mí. Por un tiempo, repetí. ¿Cuánto tiempo?
Miguel y Carmen se miraron otra vez con esa mirada cómplice que ya me tenía harto. Desde hace como 6 meses, admitió Miguel finalmente. 6 meses. Medio año planeando mi expulsión, mientras yo les preparaba café todas las mañanas y les preguntaba cómo había estado su día cuando llegaban del trabajo. 6 meses, dije, más para mí que para ellos. Y en estos 6 meses, ¿alguna vez pensaron en hablar conmigo? En preguntarme qué opinaba yo. Papá, sabíamos que usted se iba a poner difícil, dijo Carmen. Difícil. Otra vez esa palabra. Como si tener opinión sobre mi propia vida fuera a ser difícil. Carmen, le dije, ¿tú sabías de esto desde el principio? Claro que sabía, me respondió, y por primera vez escuché orgullo en su voz en lugar de nerviosismo. Fue mi idea. Fue su idea. Mi nuera había decidido que yo sobraba en mi propia casa, y mi hijo había estado de acuerdo. Ah, dije, entonces, tú eres la que quiere que me vaya. Don Raúl, me dijo Carmen, no es que quiera que se vaya, es que creo que todos estaríamos mejor si viviera en un lugar más apropiado para su edad, más apropiado para mi edad, como si tener 65 años me descalificara para vivir en una casa normal. ¿Y cuál es el lugar apropiado para mi edad según tú?, le pregunté. El lugar que fuimos a ver está muy bonito, dijo Carmen, sacando unos papeles de su bolsa que no había notado que tenía. Se llama Golden Years Retirement Community. Tiene jardines, actividades, enfermeras disponibles las 24 horas, enfermeras disponibles las 24 horas, como si fuera un inválido. No necesito enfermeras, le dije. Todavía no, dijo Carmen. Pero es mejor estar preparado. ¿Preparado para qué?, no me dijo. Para morirme, supongo. Miguel extendió la mano y tomó los papeles que Carmen tenía. Papá, mire, trajimos folletos. Es realmente muy bonito el lugar. Me puso los folletos enfrente en la mesa. En la portada había viejecitos sonrientes jugando cartas, viejecitas pintando cerámica, gente mayor haciendo ejercicio en una alberca. Todos parecían muy felices de estar lejos de sus familias. ¿Ya apartaron lugar?, les pregunté. Miguel tragó. Saliva otra vez. Fuimos a preguntar sobre disponibilidad. ¿Y hay disponibilidad? Sí, dijo Carmen. Hay un apartamento muy bonito disponible para la semana que entra. ¿La semana que entra? No solo habían decidido sacarme de mi casa, sino que ya tenían fecha específica. La semana que entra, repetí. ¿Y cuándo pensaban decirme? Por eso se lo estamos diciendo ahorita, dijo Miguel. Ahorita, una semana antes de echarme de mi casa. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue coraje, no fue tristeza, fue algo peor. Fue la comprensión completa y total de que las dos personas que más había amado en los últimos 3 años, las personas por las que había trabajado y sacrificado y cuidado, me veían como un estorbo del cual necesitaban deshacerse. Entiendo, les dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. ¿Entiende?, preguntó Carmen, como si no se hubiera esperado que fuera tan fácil. Entiendo que ustedes quieren que me vaya de mi casa para irse a vivir a un lugar donde no los moleste con mis costumbres de viejo. Papá, no lo ponga así, dijo Miguel. ¿Cómo lo pongo, Miguel? ¿Cómo pongo que mi hijo y mi nuera han estado planeando durante 6 meses sacarme de la casa que pagué con mi trabajo para mandarme a vivir con desconocidos? Papá, ¿cómo pongo que mientras yo creía que éramos una familia, ustedes me veían como un problema que necesitaban resolver? Carmen se enderezó. Don Raúl, usted está exagerando. ¿Estoy exagerando?, le pregunté. Carmen, dime una cosa. En estos 6 meses que estuvieron planeando esto, ¿alguna vez pensaron en preguntarme si yo quería irme? Carmen no respondió. Miguel, le pregunté a mi hijo, ¿alguna vez pensaste en preguntarle a tu papá si quería dejar su casa? Miguel no respondió tampoco, y en ese silencio entendí algo que me iba a cambiar para siempre. Entendí que no había nada que discutir. No había argumentos que dar. No había ruegos que hacer, porque cuando las personas que amas deciden que estorbas, no hay palabras en el mundo que puedan cambiar esa decisión. Me levanté despacio de
mi silla y doblé los folletos que Miguel había puesto sobre la mesa sin mirarlos otra vez. Carmen y Miguel me siguieron con los ojos, esperando mi respuesta. «Está bien», les dije finalmente. Los dos parecían sorprendidos de que hubiera cedido tan fácil. «¿Está bien?», preguntó Carmen como si no me creyera. «Sí», les dije. «Está bien. Si eso es lo que quieren, eso es lo que vamos a hacer». Miguel se relajó visiblemente. «Papá, usted va a ver que va a estar muy cómodo ahí. El lugar tiene...» Miguel. Lo interrumpí. «No necesitas convencerme, ya decidiste por mí». Vi cómo la cara de Miguel cambió un poquito, como si hubiera escuchado algo en mi voz que no le gustó. «Papá, no lo decidimos por usted. Solo pensamos...» «Está bien, hijo», le dije otra vez. «Entiendo que quieren vivir solos. Es natural. 3 años es mucho tiempo viviendo con el suegro». Carmen se movió incómoda. Miguel me miró con esa cara que ponía cuando era niño y sabía que había hecho algo mal, pero no quería admitirlo. «Entonces», les dije, «vamos a hacer esto bien. Necesito tiempo para arreglar mis cosas, organizar mis papeles, decidir qué me llevo y qué dejo». «Claro, papá», dijo Miguel rápidamente. «Todo el tiempo que necesite». «¿Cuánto tiempo sería razonable?», les pregunté. Miguel miró a Carmen. Carmen se encogió de hombros. «No sé», dijo Miguel. «¿1 semana? 2 semanas? 1 o 2 semanas para deshacer una vida entera, para empacar 65 años de recuerdos y decidir cuáles eran lo suficientemente importantes como para llevarlos a un apartamento pequeño, lleno de extraños». «2 semanas está bien», les dije. «Perfecto», dijo Carmen, y pude escuchar el alivio en su voz. Caminé hacia la puerta donde Carmen había estado parada todo este tiempo bloqueándome el paso. Ella se hizo a un lado. «Voy a caminar un rato», les dije. «Para pensar en todo esto». «Papá», me dijo Miguel, «¿quiere que lo acompañe?» «No», le respondí. «Creo que necesito estar solo un rato». Salí de la casa y caminé hacia mi camioneta Ford del 98 que estaba estacionada en la entrada. La misma camioneta donde le había enseñado a manejar a Miguel, la misma donde habíamos ido a pescar los fines de semana cuando era adolescente, la misma que había pagado trabajando horas extra. Me subí y manejé sin rumbo fijo por las calles de San Antonio, pasando por lugares que conocía desde hace años. La planta de cemento donde había trabajado 23 años, la escuela secundaria donde Miguel había estudiado, la iglesia donde Rosa y yo nos habíamos casado 40 años atrás. Mientras manejaba, algo extraño empezó a pasarme. En lugar de tristeza o coraje, empecé a sentir algo parecido a la tranquilidad, como cuando terminas un trabajo difícil y puedes ver todo lo que construiste desde lejos. En tantos años trabajando en construcción, había aprendido que cuando una estructura tiene fallas en los cimientos, no importa cuánto trabajo le pongas arriba, eventualmente se va a venir abajo. Y cuando eso pasa, lo mejor es limpiar el terreno y empezar de nuevo. Mi familia había desarrollado fallas en los cimientos. Miguel había dejado que Carmen tomara decisiones sobre su padre sin consultarlo. Carmen había decidido que yo era un estorbo que necesitaba ser removido. Y yo había estado tratando de mantener una familia unida que en realidad ya se había roto. Pero había algo que Miguel y Carmen no sabían, algo que no habían considerado en sus 6 meses de planificación. Estacioné la camioneta en un Whataburger y saqué mi celular. Marqué un número que tenía memorizado, pero que no había usado en 2 años. «Bueno», contestó una voz familiar. «Habla». «Raúl Mendoza», le dije. «Necesito hablar con usted sobre una propiedad». «Raúl Mendoza», dijo la voz del otro lado del teléfono. «Qué sorpresa escucharlo después de tanto tiempo. Soy Rick Martínez, de Martínez Real Estate. ¿Cómo ha estado?» Rick Martínez había sido mi agente inmobiliario cuando compré la casa hace 18 años. Un mexicano-americano honesto que había crecido en San Antonio y conocía todos los barrios como la palma de su mano. «He estado bien, Rick», le dije, «pero llamo porque necesito su ayuda con un asunto importante». «Claro, Raúl. ¿En qué lo puedo ayudar?» «¿Se acuerda de mi casa en Cedar Creek Drive? La de 3 recámaras que me vendió en el 2005. «Por supuesto. ¿Qué me acuerdo?», dijo Rick.
Bonita casa en buen barrio. ¿Está pensando en vender? Posiblemente, le dije. Pero primero necesito saber cuánto vale ahorita en el mercado. Escuché cómo Rick tecleaba en su computadora. Déjeme consultar las ventas recientes en su área, me dijo. ¿Sigue viviendo ahí? Sí, le dije, pero las cosas han cambiado. ¿Todo bien en casa? Digamos que mi hijo y mi nuera han decidido que necesito vivir en otro lugar más apropiado para mi edad. Rick se quedó callado por unos segundos. Ah, dijo finalmente. ¿Y usted qué opina de eso? Yo opino que si quieren que me vaya de mi casa está bien, pero va a ser en mis términos, no en los de ellos. Entiendo, dijo Rick, y pude escuchar en su voz que realmente entendía. Raúl, déjeme decirle que el mercado inmobiliario en San Antonio ha subido mucho en los últimos años. Su casa, en el estado que estaba cuando la compró y en esa ubicación, probablemente vale entre $280,000 y $320,000 ahorita. $280,000 a $320,000. Había pagado $85,000 por esa casa en el 2005. ¿Está seguro de esas cifras?, le pregunté. Muy seguro, me dijo Rick. Casas similares a la suya en Cedar Creek Drive se han vendido en ese rango en los últimos 6 meses. ¿Quiere que vaya a verla esta semana para darle un estimado más preciso? Sí, le dije. ¿Puede venir mañana por la tarde? ¿Como a las 3? Perfecto, ¿ma, Raúl? Dígame, ¿su hijo sabe que me está llamando? No, le dije, y por ahorita prefiero mantenerlo así. Entendido. Nos vemos mañana a las 3. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el estacionamiento del Whataburger pensando en números. $280,000 a $320,000. Después de pagar gastos de venta y comisiones, me quedarían aproximadamente $250,000 en efectivo. Con $250,000 podía comprar una casa más pequeña en un barrio bonito, sin necesidad de hipoteca. Podía vivir cómodamente con mi pensión sin depender de nadie. Y más importante, podía tomar mis propias decisiones sobre mi vida sin que nadie más decidiera qué era mejor para mí. Pero había algo más, algo que Miguel y Carmen no habían considerado en sus planes perfectos. Saqué mi teléfono otra vez y busqué en mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. «¿Oficina del abogado Hernández?», contestó una secretaria. «Buenas tardes», le dije. «Habla Raúl Mendoza. Necesito hacer una cita con el licenciado Hernández para revisar unos documentos legales». «¿De qué tipo de documentos se trata, señor?» «Mendoza, documentos de propiedad y testamento», le dije. «Es urgente». «Déjeme revisar la agenda del licenciado», me dijo. «¿Le conviene mañana por la mañana a las 10? «Perfecto». «¿Necesita que le recuerde qué documentos debe traer?» «Traigo las escrituras de mi casa, mi testamento actual y algunos documentos financieros». «Muy bien, señor Mendoza. Lo esperamos mañana a las 10 en punto». Colgué y me quedé mirando el teléfono. En menos de 24 horas iba a saber exactamente cuánto valía mi casa y cuáles eran mis opciones legales. Miguel y Carmen habían hecho sus planes durante 6 meses sin incluirme. Ahora yo iba a hacer los míos. La diferencia era que los míos iban a ser mucho más efectivos que los suyos. Llegué a la casa cuando ya había oscurecido. Miguel y Carmen estaban en la sala viendo televisión, pero cuando escucharon que entraba, los dos voltearon hacia mí como si hubieran estado esperándome. «¿Cómo le fue en su caminata, papá?», me preguntó Miguel. «Bien», le dije. «Muy productiva». Carmen bajó el volumen del televisor. «¿Productiva?» «Sí», les dije, sentándome en mi sillón reclinable, el que había comprado cuando Rosa murió porque necesitaba algo cómodo para mis dolores de espalda. Estuve pensando en todo lo que hablamos y creo que tienen razón. Los dos se miraron sorprendidos. «¿De veras?», preguntó Miguel. «¿De veras?», le dije. «Ustedes quieren empezar su vida de casados sin interferencias del suegro. Es natural. Yo también fui joven una vez». Carmen sonrió por primera vez en todo el día. «Qué bueno que lo entienda, don Raúl». «Lo entiendo perfectamente», le dije. «Por eso decidí acelerar un poco las cosas». «¿Acelerar cómo?», preguntó Miguel. «Bueno», les dije, ya que decidieron que 2 semanas es tiempo suficiente para que empaque toda mi vida. Pensé que era mejor empezar a organizar todo de una vez». «Está bien, papá»,
dijo Miguel. ¿En qué lo podemos ayudar? Pues mira, hijo, le dije, lo primero que necesito saber es qué van a hacer ustedes con la casa después de que me vaya. Miguel y Carmen se miraron otra vez. ¿Cómo que qué? ¿Vamos a hacer?, preguntó Carmen. Bueno, les dije, van a seguir viviendo aquí, ¿verdad? Van a seguir pagando los gastos, las reparaciones, los impuestos de propiedad. Claro, dijo Miguel, esta va a seguir siendo nuestra casa. Nuestra casa, ya no era su casa, papá, ahora era nuestra casa. Ah, perfecto, les dije. Entonces van a necesitar que les transfiera la propiedad legalmente. Carmen se enderezó en el sofá. ¿La propiedad? Sí, les dije como si fuera la cosa más obvia del mundo. Ahorita la casa está a mi nombre. Si yo me voy a vivir a otro lado, necesito transferir la escritura para que ustedes sean los dueños legales. Miguel se veía confundido. Papá, ¿eso es necesario? Claro que es necesario, hijo, le dije. ¿Cómo van a arreglar problemas con la ciudad, contratar servicios, hacer reparaciones mayores si la casa no está a su nombre? Lo que no les dije era que también iba a necesitar vender la casa para poder comprarme otra. Pero eso era información que todavía no estaban listos para escuchar. Entonces, les dije, mañana en la mañana tengo cita con el licenciado Hernández para revisar todos los documentos legales. ¿Quieren acompañarme para que empecemos el proceso de transferencia? Miguel y Carmen se miraron otra vez. ¿No puede hacer eso solo?, preguntó Carmen. Podría, les dije, pero como ustedes van a ser los nuevos dueños, es mejor que estén presentes para firmar los documentos necesarios. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Miguel. Documentos de transferencia de propiedad, les dije, para que todo quede legal y en orden. Carmen se movió incómoda en el sofá. Don Raúl, ¿no es muy pronto para eso? Apenas decidimos todo. ¿Hoy? Carmen, le dije, ustedes me dijeron que tengo una semana para irme. Si voy a hacer las cosas bien, necesito tiempo para organizar todos mis asuntos legales. Miguel asintió. Tiene razón, papá. ¿A qué hora es la cita? A las 10 de la mañana. ¿Necesita que lo llevemos?, preguntó Miguel. No, le dije. Puedo manejar, pero sí necesito que vengan conmigo. Está bien, dijo Miguel. Ahí estaremos. Carmen no dijo nada, pero pude ver en su cara que algo la estaba molestando, como si hubiera escuchado algo en mi voz que no le daba buena espina. Bueno, les dije levantándome del sillón, me voy a acostar temprano. Mañana va a ser un día muy importante. Papá, me dijo Miguel cuando ya me dirigía hacia mi recámara, gracias por entender. Me detuve en el pasillo y me volteé hacia él. De nada, hijo, le dije. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Lo que Miguel no sabía era que a veces lo mejor para los hijos es aprender que las decisiones tienen consecuencias, y que cuando tratas de jugar con alguien que tiene más experiencia que tú, a veces te llevas sorpresas. A las 9:30 de la mañana siguiente, Miguel y Carmen ya estaban listos para acompañarme al abogado. Carmen se había arreglado más de lo normal, como si fuera a una ocasión especial. Durante el camino a la oficina del licenciado Hernández, Miguel manejó mi camioneta mientras yo iba de copiloto dándole direcciones. Carmen iba callada en el asiento de atrás. «Papá», dijo Miguel en un semáforo. «¿Estás seguro de que necesitamos hacer todo esto hoy? Parece muy apresurado». «Miguel», le dije, «cuando tomas una decisión importante como la que tomamos ayer, es mejor no darle muchas vueltas. Es mejor actuar rápido para que no haya confusiones después». Llegamos a la oficina del licenciado Hernández en Downtown San Antonio. Era un edificio pequeño pero elegante, con piso de mármol y recepcionista que hablaba perfecto español e inglés. «Buenos días», nos dijo. «¿Tienen cita con el licenciado?» «Soy Raúl Mendoza», le dije. «Tengo cita a las 10». «Perfecto, señor. Mendoza. El licenciado los está esperando. Pueden pasar». El licenciado Hernández era un hombre de unos 50 años, cabello gris, traje bien planchado. Había manejado algunos asuntos legales míos cuando Rosa murió, así que me conocía. «Don Raúl», me dijo dándome la mano. «Qué gusto verlo. ¿Cómo ha estado?» «Bien, licenciado», le dije. «Estos son mi hijo Miguel y mi nuera Carmen. Venimos a hablar sobre los documentos de mi propiedad». «Claro», dijo el licenciado indicándonos que nos sentáramos.
Por teléfono me mencionó que quería revisar las escrituras de su casa y su testamento. Así es, le dije. Resulta que voy a mudarme a vivir a otro lugar y mi hijo y su esposa se van a quedar en mi casa. Necesitamos hacer la transferencia de propiedad. El licenciado Hernández sacó una libreta y una pluma. Entiendo, ¿qué tipo de transferencia están considerando? Miré a Miguel y Carmen. Los dos me estaban poniendo atención como estudiantes en clase importante. Bueno, le dije, lo más lógico sería vender la casa. Así yo tengo dinero para comprarme algo más pequeño donde voy a vivir, y ellos pueden comprar la propiedad al precio justo del mercado. Carmen se enderezó en su silla. ¿Vender? Claro, le dije como si fuera obvio. ¿Cómo más voy a hacer la transferencia? Miguel se veía confundido. Papá, ¿no puede simplemente dárnosla? El licenciado Hernández nos miró a los tres y carraspeó. Don Raúl, me dijo, ¿podríamos hablar en privado por un momento? No es necesario, licenciado, le dije. Todo lo que tengamos que discutir lo podemos discutir delante de mi familia. Está bien, dijo el licenciado. Miguel, para responder a su pregunta, su papá técnicamente sí puede regalarle la casa, pero eso tendría implicaciones fiscales, muy complicadas. Lo más común y lo más sensato es una venta al precio justo del mercado. ¿Y cuál sería el precio justo del mercado?, preguntó Carmen, y pude escuchar nerviosismo en su voz. Bueno, dijo el licenciado, eso lo tendría que determinar un avalúo profesional. Pero basándome en ventas recientes en esa área, probablemente estaríamos hablando de entre 280,000 y 320,000 dólares. Carmen se puso pálida. Miguel tragó saliva. ¿280,000? Preguntó Miguel. Como mínimo, confirmó el licenciado. Esa zona ha subido mucho de precio en los últimos años. Hubo un silencio largo en la oficina. Miguel y Carmen se miraron con caras que nunca les había visto antes. Papá, me dijo Miguel finalmente, ¿usted sabía que la casa valía tanto? Por eso llamé ayer a Rick Martínez para que viniera a hacer el avalúo oficial, le dije. ¿Viene? Hoy en la tarde a las 3. Carmen se levantó de repente de su silla. Disculpen, dijo, necesito ir al baño. Salió de la oficina dejando a Miguel, al licenciado y a mí solos. Miguel, le dijo el licenciado, ¿ustedes tienen 280,000 dólares para comprar la casa? Miguel se pasó las manos por el pelo. No, admitió, no tenemos esa cantidad. Entonces van a necesitar conseguir una hipoteca, le dijo el licenciado. ¿Cuánto pueden dar de enganche? No sé, dijo Miguel. Tendríamos que hablar con el banco. Generalmente piden mínimo 10% de enganche, le explicó el licenciado. Eso serían unos 28,000 dólares como mínimo, más gastos de cierre. Miguel me miró con una cara que no había visto desde que era niño y se había metido en problemas. En la escuela, papá, me dijo, ¿no podríamos hacer otro arreglo? ¿Qué tipo de arreglo, hijo? No sé, dijo Miguel. Algo más familiar. Familiar. Como regalarles una casa de 300,000 dólares para que ellos pudieran echarme de ella cómodamente. Miguel, le dije, ayer me dijeron que querían que me fuera a vivir a otro lugar. Para eso necesito dinero. El único dinero que tengo está invertido en esa casa. En ese momento Carmen regresó del baño. Se veía nerviosa y alterada. ¿De qué hablaron?, preguntó. De hipotecas, le dije. Carmen miró a Miguel. Miguel miró al piso. Y yo me di cuenta de que por primera vez en 6 meses, yo era el que tenía todas las cartas en la mano. Carmen se sentó otra vez, pero ahora se veía completamente diferente. Ya no tenía esa seguridad que había mostrado ayer en mi cocina. Licenciado, le dijo a Hernández, ¿no hay alguna forma de hacer esto más gradual? ¿Gradual cómo?, preguntó el licenciado. No sé, dijo Carmen, mirando a Miguel buscando apoyo. ¿Pagos mensuales? ¿Algún tipo de plan? El licenciado se reclinó en su silla. Podrían hacer un contrato de compra-venta con pagos diferidos, pero eso sería muy riesgoso para don Raúl. Si ustedes no pueden pagar algún mes, él perdería la propiedad y el dinero. Exacto, le dije. Por eso es mejor hacer una venta normal. Miguel se aclaró la garganta. Papá, ¿podríamos hablar afuera un momento? Claro, le dije. Los tres salimos de la oficina del licenciado y nos paramos en el pasillo del edificio. Papá,
me dijo Miguel en voz baja, no entiendo qué está pasando. Ayer usted estuvo de acuerdo con mudarse al lugar de retiro. Y sigo estando de acuerdo, le dije. Pero para mudarme necesito dinero, y mi dinero está en la casa. Pero papá, dijo Carmen, nosotros pensamos que usted nos iba a... ¿Que les iba a qué? Les pregunté. Carmen no terminó la frase. Miguel tampoco dijo nada. Ah, les dije, como si acabara de entender algo. Ustedes pensaron que les iba a regalar la casa. Los dos se quedaron callados. Pensaron que me iba a ir a vivir al asilo con mi pensión nada más y ustedes se iban a quedar en una casa de 300,000 gratis. No es eso, papá, dijo Miguel, pero su voz no sonaba muy convincente. ¿No es eso?, les pregunté. ¿Entonces qué es? Carmen se mordió el labio. Miguel miró hacia el piso. Miren, les dije, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Ustedes quieren que me vaya de la casa porque les estorbo. Está bien, pero si me voy, necesito un lugar donde vivir, y los lugares donde vivir cuestan dinero. Papá, dijo Miguel, el lugar de retiro cuesta $3,200 al mes. Con su pensión no le alcanza. Tienes razón, le dije. Por eso necesito vender la casa. Con ese dinero puedo pagar el lugar de retiro durante varios años, o puedo comprarme una casita más pequeña y vivir sin depender de nadie. Carmen y Miguel se miraron otra vez, pero esta vez no era la mirada cómplice que habían estado intercambiando. Esta vez era la mirada de dos personas que acababan de darse cuenta de que su plan tenía un problema muy grande. ¿No hay otra opción?, preguntó Carmen. Claro que hay otra opción, les dije. Los dos me miraron con esperanza. La otra opción es que no me vaya. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Pero papá, dijo Miguel finalmente, ya hablamos de eso. Ya decidimos que era mejor... Miguel, lo interrumpí. Ayer ustedes decidieron que era mejor que me fuera, pero no consideraron todos los factores. No pensaron en el dinero, en las escrituras, en los aspectos legales. ¿Qué quiere decir?, preguntó Carmen. Quiero decir que tal vez necesitamos repensar toda la situación. Regresamos a la oficina del licenciado Hernández. El abogado nos esperaba revisando unos documentos. ¿Ya decidieron cómo quieren proceder?, nos preguntó. Licenciado, le dije, creo que necesitamos más tiempo para pensarlo. Mi familia acaba de darse cuenta de que esta situación es más complicada de lo que pensaban. Entiendo perfectamente, dijo el licenciado. ¿Don Raúl quiere que programe otra cita para la próxima semana? Sí, le dije. Pero antes vamos a esperar el avalúo oficial de esta tarde. Salimos de la oficina del abogado en completo silencio. Durante el camino de 1980, regreso a la casa. Nadie dijo una palabra. Cuando llegamos, Carmen se fue directa a la recámara que compartía con Miguel. Miguel se quedó conmigo en la sala. Papá, me dijo, ¿usted planeó todo esto? ¿Planear qué?, le pregunté. ¿Lo del avalúo, lo del abogado? ¿Ya sabía que la casa valía tanto dinero? Miguel, le dije, yo compré esa casa. Yo la pagué. Yo la mantuve durante 18 años. Por supuesto que sabía aproximadamente cuánto podía valer. Miguel se sentó en el sofá y se puso la cabeza entre las manos. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó. Esa es una pregunta muy interesante. Le dije, ayer ustedes tenían todas las respuestas. Hoy parece que ya no están tan seguros. Miguel me miró con ojos cansados. Papá, nosotros no queríamos lastimarlo. Pero me lastimaron, le dije. Me lastimaron mucho. Lo sé, dijo Miguel. ¿Puede perdonarnos? Miré a mi hijo, este hombre de 31 años que se veía como niño pequeño otra vez. El mismo, niño que había criado después de que Rosa murió. El mismo que había trabajado tanto para darle todo lo que necesitaba. Miguel, le dije, el perdón se gana. Y se gana entendiendo que las decisiones tienen consecuencias. En ese momento, entendí algo que había estado aprendiendo durante los últimos 2 días. Un hombre puede perder muchas cosas en la vida, pero si pierde el respeto por sí mismo, ya no le queda nada. Y para mantener el respeto por mí mismo, tenía que actuar como el hombre que Rosa había conocido y amado. Un hombre que no se dejaba pisotear por nadie, ni siquiera por su propia familia. ¿Sabe qué, hijo?, le dije finalmente.
Creo que al final ustedes me hicieron un favor. ¿Un favor? Me hicieron recordar quién soy realmente. Y resulta que soy un hombre que no necesita pedirle permiso a nadie para vivir su vida. A las 3 en punto, Rick Martínez llegó para hacer el avalúo oficial de la casa. Era un hombre de unos 45 años, bigote cuidado, camisa blanca y pantalón de vestir. Llegó en una camioneta nueva con el logo de Martínez Real Estate en las puertas. Miguel y Carmen habían salido corriendo a hacer unas diligencias justo antes de que llegara Rick. No me dijeron qué diligencias ni cuándo regresarían, pero yo sabía que no querían estar presentes para escuchar oficialmente cuánto valía la casa que pensaban que les iba a regalar. «Don Raúl», me dijo Rick dándome la mano, «qué gusto verlo otra vez». «Lo mismo digo, Rick», le respondí. «Pase, pase, ¿quiere un café?» «Sí, por favor», me dijo. «¿Cómo se ha sentido después de todo lo que ha pasado?» Rick conocía parte de mi historia porque había manejado algunos asuntos cuando Rosa murió. Sabía que había criado a Miguel solo y que habíamos pasado por momentos difíciles. «Pues fíjese que estoy pasando por una situación interesante», le dije mientras le servía el café. «Mi familia ha decidido que necesito vivir en un lugar más apropiado para mi edad». Rick se recargó contra el mostrador de la cocina y tomó un sorbo de café. «Ah», me dijo, «¿y usted qué opina de eso?» «Yo opino que si esa es su decisión, está bien, pero van a tener que comprarme la casa al precio justo del mercado». Rick sonrió. «Me imagino que no se esperaban esa respuesta». «Exactamente», le dije. «Pensaron que me iba a ir con mi pensión nada más y les iba a dejar una propiedad de $300,000. «¿Gratis? ¿300,000?» preguntó Rick. «Ya investigué, creo que puede ser más». Rick sacó una tablet de su portafolio y empezó a enseñarme números en la pantalla. «Mire, don Raúl», me dijo, «aquí tengo las ventas más recientes en Cedar Creek Drive. Esta casa de aquí enfrente se vendió hace 3 meses en $315,000. Esa de la esquina se vendió en $298,000 en enero. Y esta otra de 2 calles para allá se vendió en $335,000 hace 6 semanas. Me enseñó las fotos de las casas. Todas eran similares a la mía, pero ninguna estaba en tan buen estado como la mía. Yo le había dado mantenimiento constante durante 18 años. Y su casa, continuó Rick, está en mejor condición que cualquiera de estas. Usted ha cuidado esta propiedad como si fuera un tesoro». «Entonces, ¿cuál sería su estimado oficial?», le pregunté. Rick caminó por la sala. Revisó las ventanas, tocó las paredes, inspeccionó los pisos. «Vamos a revisar todo para hacer el avalúo completo», me dijo. «Pero basándome en lo que estoy viendo ahorita y las ventas comparables, yo diría que estamos hablando de entre $320,000 y $350,000. Más de 4 veces lo que había pagado por ella». Recorrimos toda la casa juntos. Rick tomó fotos, midió habitaciones, revisó el techo, inspeccionó la plomería y el sistema eléctrico. Todo estaba en excelente condición, porque yo había sido meticuloso con el mantenimiento. «Don Raúl», me dijo Rick cuando terminamos, «el recorrido. Esta casa está en condiciones excepcionales. El techo que puso hace 5 años, las ventanas nuevas, el piso de madera que refinó, el aire acondicionado que instaló. Todo está perfecto. Siempre pensé que era mejor mantener las cosas en buen estado desde el principio», le dije. Y tenía razón. Eso va a hacer una diferencia enorme en el precio de venta. Nos sentamos en la mesa del comedor para revisar todos los números oficialmente. «Mi estimado oficial», me dijo Rick escribiendo en un formulario, «es $340,000. Podríamos empezar pidiéndola en $345,000 y ver qué ofertas llegan. $345,000. Después de gastos de venta, comisiones y otros costos, me quedarían aproximadamente $315,000 en efectivo». «¿Qué tan rápido se vendería una casa así?», le pregunté. «En este mercado y en esta condición», me dijo Rick, «probablemente tendríamos ofertas en la primera semana. Tal vez múltiples ofertas». Múltiple ofertas. Eso significaba que posiblemente podría vender por más de los $345,000 que Rick estaba sugiriendo. «Rick», le dije,
¿Usted cree que soy un viejo tonto por no regalarle esta casa a mi hijo? Rick dejó de escribir y me miró directo a los ojos. Don Raúl, me dijo, en mis 20 años vendiendo casas, he visto muchas situaciones familiares, complicadas. Y déjeme decirle algo. Regalar una propiedad de $340,000 a personas que no aprecian el sacrificio que costó conseguirla no es generosidad. Es tontería. ¿Usted qué haría en mi lugar? Yo haría exactamente lo que está haciendo usted, me dijo sin dudarlo. Vendería la casa, compraría algo más pequeño que me gustara, y viviría mis últimos años en mis propios términos, no en los términos que otros decidieran por mí. En ese momento escuché la camioneta de Miguel llegando a la entrada. Rick terminó de llenar sus formularios y me entregó una copia del avalúo oficial. Don Raúl, me dijo, aquí tiene toda la información por escrito. Si decide vender, llámeme. Puedo tener esta casa en el mercado en 3 días. Gracias, Rick, le dije. Lo voy a considerar muy seriamente. Rick se fue justo cuando Miguel y Carmen entraban por la puerta de enfrente. Los dos se veían nerviosos, como si hubieran estado discutiendo en el carro. Papá, me dijo Miguel, ¿ya se fue el evaluador? Sí, le dije, mostrándoles el papel que Rick me había dado. Y tengo buenas noticias. Carmen y Miguel se acercaron para ver el documento. La casa vale más de lo que pensábamos, les dije. El avalúo oficial es de $340,000. Carmen se puso blanca como papel. Miguel se sentó pesadamente en el sofá. 340,000, repitió Miguel como si no pudiera creerlo. Eso significa, les dije, que cuando la venda voy a tener más que suficiente dinero para comprarme una casita bonita en un buen barrio y vivir cómodamente sin molestar a nadie. Carmen se dejó caer en una silla. Don Raúl, ¿ya decidió vender? Bueno, les dije, ustedes decidieron que necesitaba irme. Para irme necesito dinero. Para tener dinero necesito vender la casa. Es lógica simple. Miguel me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de arrepentimiento, miedo y algo que se parecía al respeto. Papá, me dijo, ¿podríamos hablar de otras opciones? ¿Qué otras opciones? Le pregunté. No sé, dijo Miguel. Tal vez podríamos reconsiderar todo el plan. Reconsiderar todo el plan. Como si fuera una decisión de negocios que se podía cancelar cuando los números no salían como esperaban. Miguel, le dije, ayer me dijeron que ya habían tomado la decisión, que ya habían pensado en todo, que era lo mejor para todos. Sé, papá, pero ¿qué? Miguel no pudo terminar la frase. Carmen tampoco dijo nada, y en ese silencio entendí que el poder había cambiado completamente de manos. Ya no era yo el que tenía que aceptar las decisiones que otros tomaban sobre mi vida. Ahora eran ellos los que tenían que lidiar con las consecuencias de las decisiones que habían tomado. Miren, les dije, voy a ser muy claro con ustedes. Durante 6 meses planearon sacarme de mi casa sin incluirme en la conversación. Me dijeron que era por mi bien, pero ahora resulta que era por el bien de ustedes. Me dijeron que tenía que irme a vivir a un lugar más apropiado para mi edad, y yo acepté. Pero nunca consideraron que para hacer eso yo necesitaba dinero. Carmen y Miguel me escuchaban sin interrumpir. Ahora resulta que mi casa vale $340,000. Dinero que necesito para comprarme otro lugar donde vivir y para mantenerme sin ser una carga para nadie. Si ustedes quieren quedarse con esta casa, van a tener que comprarla al precio justo, del mercado. Si no pueden comprarla, no hay problema. Yo la vendo a alguien más y me compro algo que sí pueda pagar. Papá, dijo Miguel con voz quebrada, nosotros no tenemos $340,000. Lo sé, le dije. Por eso necesitan conseguir una hipoteca. No nos van a aprobar una hipoteca por esa cantidad, dijo Carmen. Nuestros ingresos no son suficientes. Entonces, les dije con toda la calma del mundo, tal vez necesitan reconsiderar si realmente quieren que me vaya de mi casa. El silencio que siguió duró varios minutos. Miguel tenía la cabeza entre las manos. Carmen miraba el piso como si fuera lo más interesante del mundo. Finalmente, Miguel levantó la mirada. Papá, me dijo, ¿usted nos perdonaría si le pidiéramos que se quedara? ¿Se quedara cómo?, le pregunté. Se quedara como antes, como familia, en su casa.
Por primera vez en 2 días, Miguel había reconocido que era mi casa. ¿Y Carmen qué opina de eso?, le pregunté mirándola directamente. Carmen tardó mucho en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Opino que tal vez me equivoqué, dijo. Tal vez no consideré todas las implicaciones de lo que estaba pidiendo. Las implicaciones. Como si echar al dueño de la casa fuera solo un detalle técnico que se les había olvidado considerar. Carmen, le dije, estás diciendo que quieres que me quede porque descubriste que la casa vale mucho dinero, o porque realmente quieres que viva aquí contigo y con Miguel. Carmen me miró a los ojos por primera vez en todo el día. Estoy diciendo, me dijo lentamente, que me di cuenta de que usted es el dueño de esta casa y nosotros somos sus invitados, y que los invitados no echan al dueño de su propia casa. No era exactamente una disculpa, pero era un reconocimiento. Era admitir que habían intentado hacer algo que no tenían derecho a hacer. ¿Y tú, Miguel?, le pregunté a mi hijo. Miguel se levantó del sofá y caminó hacia mí. Por un momento pensé que me iba a abrazar, pero se detuvo a 1 metro de distancia. Papá, me dijo, yo quiero pedirle perdón, no solo por lo de la casa, sino por haberle faltado al respeto, por haber dejado que Carmen tomara decisiones sobre usted sin consultarlo, por haber planeado todo esto a sus espaldas. Se le quebró la voz al final, y por primera vez desde que era niño, vi lágrimas en los ojos de mi hijo. Usted me crió cuando mamá murió, continuó. Usted trabajó 2 empleos para que yo pudiera estudiar. Usted nunca me faltó al respeto, nunca me corrió de la casa, nunca me hizo sentir que estorbaba, y yo le pagué tratando de echarlo de su propia casa. Las lágrimas ya le corrían por las mejillas, y yo sentí que algo dentro de mi pecho se empezaba a ablandar. Papá, me dijo Miguel, si usted nos perdona y nos deja quedarnos, yo le prometo que nunca más va a volver a pasar algo así. Esta es su casa, y nosotros somos sus invitados. Y los invitados respetan al dueño de la casa. Miré a mi hijo llorando enfrente de mí, y después miré a Carmen, que también tenía los ojos húmedos, y me di cuenta de algo importante. Habían aprendido la lección, habían entendido que el respeto no se puede dar por sentado, ni siquiera en familia. Habían entendido que un hombre de 65 años que posee una casa de 340,000 no es un viejo inútil del que pueden deshacerse cuando se les antoje. Habían entendido que las decisiones tienen consecuencias, y más importante, habían entendido que yo no era alguien que se iba a dejar pisotear, ni siquiera por las personas que más amaba. Miren, les dije finalmente, voy a ser honesto con ustedes. Me dolió mucho lo que hicieron. Me dolió que planearan sacarme de mi casa durante 6 meses sin decirme nada. Me dolió que me trataran como un estorbo del que tenían que deshacerse. Los dos asintieron sin decir nada. Pero también entiendo que ustedes son jóvenes y que quieren empezar su propia vida. Eso es natural y correcto. Papá, empezó a decir. Miguel, pero yo levanté la mano para que me dejara terminar. Por eso, continué, vamos a hacer las cosas diferentes de ahora en adelante. Si ustedes se quieren quedar en esta casa, van a quedarse como adultos responsables, no como niños que viven gratis con papá. ¿Qué quiere decir?, preguntó Carmen. Quiero decir que van a pagar renta. Miguel y Carmen se miraron. Van a pagar $1,500 al mes por vivir en esta casa, les dije. Eso incluye su habitación, acceso a toda la casa, servicios básicos y el derecho a usar la cocina y las áreas comunes. $500 al mes era mucho menos de lo que pagarían por rentar cualquier casa similar en San Antonio, pero era suficiente para dejarles claro que vivir aquí tenía un costo. ¿1,500? Preguntó Carmen. 1,500, confirmé. Y van a firmar un contrato de renta por 1 año. Si no están de acuerdo con las reglas de la casa o si no pueden pagar la renta, son libres de irse. Pero si se quedan, van a respetar que esta es mi casa y que yo soy el que toma las decisiones finales sobre todo. Miguel asintió inmediatamente. Está bien, papá. Es justo. Carmen tardó un poco más en responder, pero finalmente también asintió. ¿Y cuáles son?
¿Las reglas de la casa?, preguntó. Las reglas son simples, les dije. Respeto mutuo, comunicación abierta. Nada de planes secretos ni decisiones a mis espaldas, y reconocimiento de que yo soy el dueño de esta casa. Está bien, dijo Carmen. Acepto las condiciones. ¿Miguel? Sí, papá, acepto todo. Perfecto, les dije. Mañana van con el licenciado Hernández para firmar el contrato de renta, y el primer mes se paga por adelantado. Esa noche, durante la cena, las cosas se sintieron diferentes en la casa. No necesariamente mejores, pero diferentes. Miguel y Carmen me hablaban con un respeto que no había estado presente en meses. Me preguntaban mi opinión sobre cosas pequeñas. Me incluían en conversaciones de las que antes me habían excluido. No era el mismo ambiente familiar cálido que había existido antes, pero era algo nuevo. Era respeto basado en entendimiento mutuo, no en sentimentalismo. Después de cenar, mientras Carmen lavaba los platos y Miguel revisaba unos papeles del trabajo, yo me senté en mi sillón reclinable a ver las noticias como todas las noches. Pero esta vez, en lugar de sentirme como un intruso en mi propia casa, me sentía como lo que realmente era, el dueño. Miguel se acercó durante un comercial. «Papás», me dijo, «¿puedo preguntarle algo?» «Claro. ¿Usted realmente habría vendido la casa?» Lo miré directo a los ojos. «Sí», le dije sin dudar. «Si ustedes hubieran insistido en que me fuera, yo habría vendido esta casa, me habría comprado otra más pequeña, y ustedes habrían tenido que buscar dónde vivir». Miguel asintió lentamente. «¿Y no le habría dolido hacerlo?» «Me habría dolido muchísimo», admití, «pero habría dolido menos que vivir sintiéndome como un estorbo en mi propia casa». Miguel se quedó callado por un momento. «Gracias por darnos una segunda oportunidad», me dijo finalmente. «Miguel», le respondí, «la familia se trata de segundas oportunidades, pero también se trata de aprender de los errores». Esa noche, acostado en mi cama, pensé en Rosa. Pensé en lo orgullosa que estaría de ver que no me había dejado pisotear, que había defendido mi dignidad y mi derecho a vivir en la casa que habíamos construido juntos. También pensé en Miguel y Carmen, durmiendo en la habitación de al lado, aprendiendo una lección que probablemente necesitaban aprender. Una lección sobre respeto, sobre consecuencias, y sobre el hecho de que un hombre de 65 años con una casa de $340,000 no es alguien a quien puedas manipular fácilmente. 3 meses después, las cosas en la casa habían encontrado un equilibrio nuevo. Miguel y Carmen pagaban su renta puntualmente cada mes, me consultaban sobre decisiones importantes, respetaban mis rutinas y mis costumbres.